El poder en tus manos. Elecciones Generales 2021. Muy bien, bueno, hoy venció el plazo para que el Congreso pueda ratificar reformas para que ingresen directamente a estas elecciones del 11 de abril. Es decir, lo hecho está, y lo no hecho no va a ser parte de esta reforma. Muchos han señalado que esta reforma es una reforma a medias, que no tendrá el efecto y el objetivo trazado desde el primer momento, y uno de los que más conoce esta reforma y la ha deshilachado en varias oportunidades, ha sido parte de las propuestas y planteamientos, incluso antes del referéndum, ha sido Fernando Tuesta Soldevilla, expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, precisamente, que ya está en la línea de ampliación de noticias. Fernando, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Mónica, ¿cómo estás? A ver, en la definición podemos decir que esta es una reforma a medias, esta es una reforma, digamos, debilitada. ¿Contamos con alguna herramienta que haga, digamos, la diferencia entre lo que ha sido hasta ahora, han sido hasta ahora los procesos electorales, y esta nos da una nueva posibilidad al público en general? ¿Cómo definiría lo que se ha aprobado hasta ahora en términos globales, no? A ver, a veces se dice que hay que mirar el vaso medio lleno, o algunos el vaso medio vacío, ¿no? Ajá. Bueno, en este caso, digamos, el vaso está un tercio lleno. Y entonces, y ese es el problema, porque, mira, los políticos en general pueden abocarse a reformas de toda naturaleza, de salud, educación, etcétera. Pero es en la reforma política en donde hay una resistencia, hasta yo diría natural, porque está en juego su propia vida política. Entonces los políticos lo que hacen es medir si es que esta reforma o esta parte de la reforma me afecta o me beneficia. Bueno, esto es digamos, acá como en cualquier parte. Y entonces por eso la idea de la reforma viene pues desde mucho tiempo atrás, y bueno, tiene digamos un peso significativo ya el año pasado. Pero se sobrevinieron una serie de sucesos que hicieron que, claro, las decisiones se tomaran hasta el último, ¿no? Y como que ayer fue la última fecha, y han quedado varias de ellas sin realizar. Y entonces no se trata de hacer, por ejemplo, se presentaron en números 12 y se aprobaron tantas, sino que no todos tienen el mismo peso, pues. Claro. Por ejemplo, y hay algunas que son complementarias, sino realmente no tienen el efecto, como en el caso del voto preferencial, por ejemplo, ¿no? Ese es un caso, pero lo otro, Mónica, es lo siguiente. Tú no se puede estar contando la norma diciendo, mira, se aprobaron tantas, porque en alguna de ellas es simplemente postergar o cambiar de fecha. No toda modificación de la ley de elecciones o la ley de partidos constituye una reforma. La reforma es algo que va a tener impacto en el ahora y en el mañana. Cambia las reglas de juego de manera sustantiva. Entonces, el voto preferencial no es simplemente decir que si la gente vota por un partido, por un candidato, porque los efectos son en distintas direcciones. Por ejemplo, la no eliminación del voto preferencial va a implicar que en la campaña, digamos en Lima, no tengamos 20 listas, digamos, entre partidos y alianzas que hagan campaña pidiendo nuestro voto al lado de su candidato presidencial, sino que vamos a tener, digamos, 20 candidatos presidenciales al lado, solo en Lima, 660 que piden el voto. Sí. Y no van a ser, obviamente, decirle a la gente, vota por mí en mi función parlamentaria. Van a ofrecer el oro y el moro porque cada uno necesita sumar más votos. Pero encima, no vas a poder supervisar a cada uno de ellos, ni siquiera el partido. Pero además tampoco vas a poder tener un parlamento paritario porque la mayoría van a salir elegidos hombres. Eso por lo que quiere el elector, en parte, pero lo otro es porque en la carrera por el voto, los hombres corren 100 metros planos y las mujeres corren 100 metros con vallas. Con vallas, claro. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Señor Tuesta, mucho. Fernando, ¿cómo estás? Gracias
por sus explicaciones sobre el marco normativo. Yo quisiera apelar a usted como politólogo, que también puede ver más allá de las reglas, y contestarnos a una pregunta que muchos se hacen: ¿por qué en esta elección, más que en ninguna otra, hallamos que hay muchos partidos que no tienen candidato y muchos candidatos que no tienen partido? Justamente, Fernando, nuestro diagnóstico en la comisión parte de un diagnóstico basado en la ciencia política. Nosotros terminamos en la norma, porque es como se materializa ese diagnóstico y las medidas. Nosotros no partimos de un deseo genérico, nosotros partimos de un proceso que parte de ese diagnóstico. Y ese diagnóstico viene, claro, hay aspectos estructurales. En el Perú, efectivamente, los partidos son personalistas. En el Perú, los incentivos para formar partidos eran altos, en el sentido de no había justamente esas barreras y limitaciones. En el Perú, el caudillismo es parte de la cultura, lamentablemente, de nuestra región también. Y entonces no había incentivos para crear partidos y para que se mantengan estos y sean vías para hacer carreras políticas. Y entonces lo que tú tienes también es cierto, tú quieres entrar a la política y hay mayores desincentivos. Y si entras a la política y entras a una trituradora, en donde algunos que quieren hacerlo, pues encuentran allá 24 partidos. Inusitado, es un país donde en realidad existen realmente mucho menos, ¿no? Y entonces, dado la elección, lo que tú vas a tener son partidos que no tienes candidatos y candidatos que no tienes partidos. ¿Eso es ahora? Y una confusión de mensajes como la hemos tenido en otras ocasiones, pero adicionalmente dentro de un contexto donde la campaña se va a jugar de manera absolutamente distinta. Por un lado, y por otro lado, estamos en una situación que conjuga, ya hemos dicho, se repite, pues, crisis económica, sanitaria, crisis social, tremenda, ¿no? Y entonces, el voto preferencial más una cantidad elevada de partidos te va a llevar en la competencia a una dinámica populista. Bien. Y eso es grave. Y eso es grave, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Fernando. Vamos a regresar, por supuesto. Carlos Villarreal tiene pendiente preguntas y todo el panel también. Ya regresamos con esto. Estamos de regreso en Ampliación de Noticias, 8:49. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta, conversando con Fernando Tuesta Soldevilla. Él ha sido el presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Estamos hablando de reforma política. Estamos ya en la semana que en realidad se inicia la campaña electoral, en las características y condiciones a la que nos enfrentamos, no solamente todos los peruanos, sino en general el planeta entero. Pero Carlos tiene varios interrogantes aún. Señor Tuesta, se ha publicado el día de hoy el cronograma del proceso electoral. La fecha, por ejemplo, para la publicación de los resultados de las elecciones internas en cada partido político está para el día 9 de diciembre. ¿Cree usted que esta fecha va en correspondencia con lo que había planteado la OMPE, ¿no?, los organismos electorales en términos generales en el Congreso, para que se prorrogue la fecha de las internas, porque consideraban que tenían el tiempo muy apretado, ¿no?, para verificarlas? En términos generales, ¿qué piensa sobre este plazo y el cronograma en términos concretos? Muy apretado, y esa es responsabilidad, ya hemos dicho, de la Comisión de Constitución y en consecuencia también del Congreso de la República. Miren, el propio Congreso postergó la fecha límite para modificar las normas ahora en septiembre. Y entonces hasta el día de ayer había incertidumbre. Los organismos electorales, ¿cómo pueden planear algo tan importante con factores de incertidumbre de esa naturaleza? Entonces, lo que habían planteado era que las elecciones internas se den más o menos la tercera semana de diciembre, pero además hay otro componente, Carlos, el hecho de que estas sean simultáneas. En cambio, lo que dice la norma es que se da en un rango. Entonces, la OMPE va a tener que ir durante varias fechas según lo de los partidos, llegan a un cierto de acuerdo con la OMPE, en un rango de fechas. Esto ya, para empezar, eleva costos. Están con el cronograma apretado
y sin embargo el Congreso no aceptó algo que no tendría por qué tener un tinte político o beneficia a unos y otros. Desidia en algunos casos, falta de visión en otros, y eso es grave. Sí, bueno, una vez más quería regresar a temas para el politólogo que es usted, Mónica Deltan. Habló sobre la confusión que se puede generar por la falta de claridad de la posición que los candidatos defienden. Y yo quisiera saber si no estamos ante casos un poco extremos, como el del general Mora, que fue miembro del Partido Morado, un inspirador de la reforma universitaria, que ahora se alía con Antauro Humala. ¿Es un caso extremo o ha habido cosas de ese tipo en las elecciones anteriores? No han habido casos. Hay que acordarse que incluso el caso de Susana Villarán, en realidad, en ser candidata del Partido Nacionalista que tanto criticaba, hay casos que ya hemos visto para empezar, el propio UPP. El propio UPP ha sido partido formado, hay que recordarlo, por Javier Pérez de Cuellar con motivo de las elecciones del año 95, y ha sido vientre de alquiler de candidaturas de toda naturaleza. Una desnaturalización no tremenda de lo que puede ser un objetivo. Claro, pero entonces, nuevamente, por más que se inscriban, ¿qué nivel de relación puede tener ese candidato presidencial o ese al Parlamento en relación al partido? Hay vínculos de afinidad política, hay niveles de lealtad. No, son compromisos puntuales. Es lo que se denomina pues una suerte de matrimonio migrante, ¿no? Sí, claro. Se casan y una vez que no hay amor, solo hay intereses y se alquilan, además, o se compran, ¿no? Absolutamente. Y eso en política es grave, ¿no? Porque entonces ya tú no tienes para llegar al poder, entonces producir o poner en práctica aquella idea que tienes acerca de cómo gobernar y en materia también de políticas públicas, porque entonces tienes grupos y alianzas en donde tú has visto, por ejemplo, interpretaciones o declaraciones que son contradictorias entre sí. Sí, entonces, y en ese sentido, es grave, ¿no? Fernando, pero en ese sentido, la verdad que la realidad también es que ellos miden a una ciudadanía que las características, digamos, de alquilar una inscripción electoral para determinado proceso electoral no les afecta en el fondo si es que son candidatos que pueden conectar con la gente porque son simpáticos, porque... Sin duda. Ahí hay un tema de espacio para eso, ¿no? Claro que sí. Hay lo que hace un rato denominaba, hay ciertos incentivos, porque además entonces la gente tiende a votar por personas y no por partidos. Asume la gente que el partido es algo así como una distancia que se puede superar, se puede dejar de lado, puede estar fracasado, no importa, pero entonces en personas. ¿Y qué cosa de personas? Determinadas, sí, conexiones que muchas de ellas son valoradas como, por ejemplo, no haber estado en política, ¿no? La antipolítica se mantiene entonces, ¿no? Pero si tienes un discurso nuevamente contra los políticos, contra los partidos, contra las instituciones, te va a ir bien. Te va a ir bien. Y si no tienes límites, más aún todavía, porque en medio del mercado persa, donde todos venden baratijas y alfombras voladoras, obviamente quien grita más, quien aparece más, el que no tiene límites y aquel que quiere hacer buena política, más programática, más de ideas, se pierde en la bulla comunicativa, ¿no? Eso obviamente se va a repetir ahora este 11 de abril. Fernando, hay congresistas actuales y partidos que pública y no públicamente siguen expresando sus dudas respecto a si pueden ir o tentar una curula en el próximo Congreso. Sé que hay un antecedente de un fallo o una resolución del Jurado Nacional de Elecciones cuando se habló de los congresistas que integraban el Congreso disuelto y que podían postular a las elecciones complementarias que nos ha dado este Congreso actual. Pero hay motivo para la duda, porque, APP presentó una solicitud de aclaración al Jurado Nacional de Elecciones. Tengo entendido que hay otras, no he confirmado esto, que hay otros partidos que también lo han hecho, pero ¿queda margen para la duda en ese sentido o no? Mira, nosotros y particularmente he estado en contra de prohibir la reelección parlamentaria.
Sin embargo, esto se aprobó constitucionalmente, lamentablemente, pero eso es así. No hay lugar a dudas. Y para nosotros en la comisión, en realidad, ningún congresista del periodo 2016-2021 pueden estar en el siguiente Congreso. Es más, no debieron estar siquiera en este Congreso, pero hubo una interpretación del jurado en donde decía que sí era posible, pero los que están ahora, no. Porque además, por extensión, lo siguiente. Si los congresistas del Parlamento disuelto pudieran postular, entonces, digamos, Pedro Pablo Kuczynski, que no es actualmente presidente, también podría postular. ¿Por qué? Porque no está en el cargo ahora. ¿Se dan cuenta? Si no, digamos, no es el presidente en gestión, ¿no? En funciones, exactamente, ¿no? Igualmente los otros congresistas podrían decir lo mismo. No es reelección inmediata, porque lo inmediato es que lo que tenemos ahora, estos congresistas que sí estarían inhabilitados. Para nosotros no. Ahora, el Jurado Nacional de Elecciones, en general, no se pronuncia sobre aspectos generales. Entonces, ¿qué podría suceder? Que se inscribe en alguna de las listas y el Jurado Electoral Especial se encarga de admitir o no. Vendrá el proceso de tacha, impugnarán esa candidatura y lo va a resolver en última instancia el Jurado Nacional de Elecciones. Pero si resuelve uno en ese sentido, sienta precedente y pueden presentarse todos los demás. Ahora, mira, los jurados electorales especiales son autónomos entre sí. Algunos podrían admitir y otros no. Correcto. Y van a ir a parar al Jurado Nacional de Elecciones, que ciertamente el jurado tiene que tener tiene que ser coherente en sus resoluciones finales en la elección a todos. Pero los jurados electorales especiales no necesariamente, ¿no? Igual que en la justicia ordinaria. Claro. ¿No? Sobre casos iguales, muchos jueces resuelven de manera distinta. Pero la Suprema, digamos como instancia definitiva en algunos casos, debiera hacerlo. Igual el Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien, bueno, estamos, como decíamos al principio, en una semana de partidores. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero la verdad que solo esperamos que más allá de estas agrupaciones, que van a ser varias, se eleve de alguna manera el debate, aunque siempre lo decimos, pero en esta circunstancia, ¿no? Tiene un valor específico, porque la verdad depende de la viabilidad del país o no, en una situación como esta. Sí, ciertamente. Y lo más importante es que el elector sea consciente que tiene que informarse, que tiene, por más que no le guste la política, el